que me parece interesante. Por eso, hoy fíjese que hoy me puse a estudiar, bueno, me he puesto a estudiar y tenía para hoy tres mensajes, incluyendo este. Pero de momento dije, voy a usar este porque quiero animar a los hermanos a que ninguno se quede sin leer el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, en el capítulo 1, hermano, dice de la siguiente manera. Yo voy a leer esta traducción que tengo acá, o bueno, leemos esta traducción que tengo acá. Reina Valera, dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, este texto, hermano, que acabamos de leer, me parece muy interesante que lo leamos. Pero mire lo que yo voy a usar ahorita, la traducción, ¿verdad?, de lenguaje actual. Ahorita lo vamos a abrir un poquito más, pero quiero que usted le ponga atención, o si lo puede leer conmigo, este mismo capítulo en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice. Dice aquí el propósito de este libro. Mire, el propósito del libro de Proverbios. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, y muestren astucia y conocimiento, y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegará a ser sabia. Bueno, quiero emplearlo un poquito más y quiero que usted mire, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios. En esta parte, hermano, de la traducción del lenguaje actual, dice que este libro tiene un propósito. Y esa es la intención, hermano, de que ustedes y yo leamos el libro de Proverbios por este propósito. El propósito, hermano, de este libro, hermano, es que nosotros, hermano, adquiriéramos, leyendo la palabra de Dios, aunque no nomás sea el libro de Proverbios, pero en el libro de Proverbios, yo repito, hermano, usted va a encontrar una manera muy fácil de aprender cosas que Dios tiene para usted como un consejo, como una enseñanza de parte de Dios. Estos, hermanos, dice la Biblia que son los proverbios de Salomón. Si usted, hermano, no sabía, Salomón fue un rey, ¿verdad? Pero también fue el hombre, dice la palabra de Dios, que fue el hombre más sabio, hermano, entre los sabios. Fue un hombre, hermano, en el cual, ¿verdad?, no se conocía tanta sabiduría, hermano, que Dios le había dado. Y entonces Dios quiso, hermano, que ahí se plasmara el libro de los proverbios en la Biblia para, hermano, entender muchas cosas. Qué bueno, hermano, que Dios pensó, hermano, en dejarnos un libro, hermano, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye. Pero también es un libro que dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que no muchos les interesa leer. Fíjese, hermano, que es triste mirar que nuestra cultura, la cultura hispana, ¿verdad?, no tiene esa costumbre de leer. Nuestra cultura no tiene, hermano, esa costumbre de agarrar un libro y leer,
¿verdad? Y por eso, hermano, entre nosotros, ¿verdad? Los hispanos, desgraciadamente hay mucha ignorancia, ¿verdad? Desgraciadamente no hay mucho conocimiento intelectual. ¿Sabe por qué? Porque somos un poquito flojos para agarrar la Biblia y leer la palabra de Dios. Por eso, hermano, muchas veces caemos en las trampas de diferentes doctrinas, de diferentes enseñanzas. ¿Por qué? Porque realmente no ha abierto la palabra de Dios. Y entonces llega la persona a veces hasta pensar y decir, no sé si estoy en lo correcto o no. ¿Sabe por qué? Porque no ha leído la palabra de Dios. Pero una vez que usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta de que está, hermano, en la doctrina correcta, en el evangelio correcto, en la palabra de Dios. Usted va a encontrar todas las cosas que Dios tiene, hermano, para usted, que usted esté enterado y que sepa lo que Dios tiene para usted. Así que, hermano, vamos a proponernos, hermano, leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Vamos a proponernos, hermano, leer la palabra de Dios, cada uno de nosotros, hermano, y echarle, ¿verdad?, muchas ganas, hermano, para salir un poquito de esa ignorancia. Muchos de nosotros, hermano, necesitamos salir de esa ignorancia, ¿verdad? Hay personas que realmente no les gusta leer, pero mire, aún para los que no les gusta leer, hermanos, ahí tenemos, ¿verdad?, ahora ya la ventaja de internet, de que usted lo puede escuchar. Usted puede escuchar el libro de Proverbios, puede leer la palabra de Dios, puede leer la palabra de Dios, hermano, y a la vez escucharla. Entonces, iniciando con esto, hermano, que yo le quiero insistir, hermano, con esto que yo le quiero insistir, a que leamos la Biblia. ¿Cuántos batallan para leer la Biblia a veces? ¿Cuántos de momento batallan? Sienten que si leen este libro se duermen, ¿verdad? O si leen la Biblia se van a dormir. Hermano, no la use para dormir tampoco, amén. No la use para cuando se tiene que dormir y no le agarra el sueño. No. Úsela, hermano, para lo que es, para aprender y conocer muchas cosas. Mire, hermano, en el versículo 2 dice la palabra de Dios que estos proverbios tienen como propósito, hermano, que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, hermano. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un poco de más de sabiduría de parte de Dios? Escuchen lo que yo le estoy preguntando. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener sabiduría, no de la que el mundo da? No la sabiduría que usted aprende allá afuera, hermano, en una escuela o en un colegio. No, hay una sabiduría que Dios le da al hombre. Y para esa sabiduría, hermanos, para adquirir esa sabiduría, es importante que ustedes y yo leamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que leamos la palabra de Dios. El proverbista, hermano Salomón, está diciéndonos a través de esta palabra, el Señor nos dice que estos proverbios, hermano, tienen como propósito que los jóvenes lleguen a ser sabios. Yo creo que no hay mejor, hermano, deseo de un padre, hermano, que saber que su hijo es un hombre o una mujer sabia que sabe tomar decisiones, ¿verdad? Que sabe cómo tomar una decisión, que puede adquirir la sabiduría a través de la palabra de Dios, porque es Dios el que le abre el entendimiento a la persona, hermano. Es Dios quien le abre el entendimiento a la gente, le abre la mente a la gente, y entonces la gente empieza por la sabiduría a conocer muchas cosas que antes no entendía. Mire, yo me acuerdo, hermano, que cuando empezábamos a leer la palabra de Dios, había cosas que realmente yo no las entendía. Todavía para mí eran un misterio, todavía para mí eran ocultas, todavía para mí no se había quitado esa venda, ¿verdad? De comprender los libros proféticos, los libros pentateucos, los libros históricos, los libros poéticos que hay en la palabra de Dios, hermano. Y batallaba un poquito para entender. Pero cuando usted se propone leer la Biblia, escuchar, hermano, la palabra de Dios en su trabajo si es necesario, pero más que nada leerla, usted dice la palabra del Señor que adquirirá sabiduría de parte de Dios. Usted va a recibir sabiduría de parte de Dios. Por eso todos los pastores, los predicadores, siempre insistimos con la congregación, con los hermanos. Lean la Biblia, hermanos, lean la Biblia para que nadie lo engañe. Para que nadie, hermano, venga con otra doctrina y lo engañe. Es importante que leamos la palabra de Dios.
También, hermano, es para que cuando usted lee el libro de Proverbios, que ahorita nos estamos enfocando en esto, usted también va a poder corregir su conducta. Mire, hermano, usted va a poder corregir su conducta. A veces a nosotros no nos gusta que nos digan, nuestros errores. No nos gusta a veces, porque somos de carne, hermano. ¿A quién le gusta que le digan sus faltas? A muchos de nosotros, ¿verdad? No nos gusta. Pero ¿qué le parece que cuando usted lee el libro de Proverbios, es Dios que le está diciendo a usted sus errores, sus faltas, las cosas buenas y las cosas malas? Cuando usted está leyendo este libro de Proverbios, hermanos, está usted, hermano, abriendo de parte de Dios su mente, sus ojos espirituales empiezan a abrir y empieza usted a cambiar su conducta. Usted empieza a cambiar su manera de comportamiento, porque ahora nadie más le está diciendo lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien, sino la misma palabra de Dios. Así de que si a usted no le gusta que alguien le diga sus malas o sus buenas, pues mire, escuche, lea la palabra de Dios. Principalmente estamos enfocándonos en este mes de diciembre, como les acabo de mencionar, de leer el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, hermano, mire, nosotros no nos cansamos de leerlo y cada vez que lo leemos, cada año que nos hemos propuesto leer el libro de Proverbios, hermano, hemos aprendido algo nuevo. Créanme, yo cada vez que lo leo hay algo que no lo miré el año pasado. Y si lo vuelvo a leer el año que viene, si Dios quiere, me voy a encontrar con algo que también no lo había mirado. Mire hasta dónde es Dios. Usted puede decir, ya lo leí, ¿verdad? Pero cuando usted lo agarra y lo lee, hermano, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, que hoy es día 3, estamos en el día 3 de diciembre, entonces hoy corresponde leer el capítulo número 3. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué lo vamos a leer? Dijimos, para adquirir sabiduría de parte de Dios, para corregir nuestra conducta, para entender palabras bien dichas y bien pensadas, hermano, de parte de Dios. Entender, hermano, el propósito de la palabra de Dios en nosotros. Entender, hermano, que Dios quiere que usted salga de esa ignorancia. Ahí me da gusto, hermano, porque uno se da cuenta cuando un hermano lee la Biblia. Uno se da cuenta. Cuando tú lees la Biblia y entonces de momento oyes a otro hablar la Biblia, hablar de la palabra de Dios, tú te das cuenta de que ese hombre o esa mujer está leyendo la palabra de Dios. Hay hermanos que son bien ágiles, bien pilas, se aprenden hasta los capítulos y los versículos. Yo soy un poquito duro para eso, ¿verdad? No muy bien se me pegan a veces el capítulo ni el versículo, no tanto, pero hay unos hermanos que de memoria ya lo traen aquí. Así dice, hermano, la palabra de Dios. Mire, en Hechos 3, 8 dice así, hermano, en San Juan 1:16 dice esto. Ay, yo me quedo sorprendido por esa habilidad y me da a entender que lee la Biblia, que lee la palabra de Dios. Hermano, yo le quiero animar, exhortar a que hagamos tiempo para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que podamos adquirir sabiduría, para que podamos corregir nuestra conducta, hermano, para que podamos, hermano, atender a estas palabras bien dichas y bien pensadas, pero también dice que sirve para enseñar a los que no tienen experiencia. ¿Para qué sirve, hermano, la palabra de Dios? También mire, dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, hermano, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros en nuestra vida. Si la gente leyera la palabra de Dios todos los días, continuamente, hermano, la misma palabra de Dios que tiene poder, cambia a la persona. La palabra de Dios que tiene poder, porque es la palabra de Dios, transforma la mente, transforma el pensamiento, cambia el corazón, hermano, renueva la mente, renueva el espíritu, hermano, y entonces usted puede experimentar muchas cosas, hermano, y de las que se está perdiendo. Usted no se atenga, ¿verdad? No se atenga a lo que nada más dice el pastor, o lo que dice el evangelista, o lo que dice el maestro. Usted también sea como los hermanos de Berea que estudian en su casa.
que miran en su casa la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice la Biblia que el apóstol Pablo cuando predicaba, hermanos, los hermanos de Berea iban a sus casas y en sus casas le daban otra repasada a lo que el apóstol Pablo les había dicho para cerciorarse de que el apóstol Pablo les habló con la verdad? Hay hermanos que no tienen esa costumbre de leer la palabra de Dios, hermano, y entonces hacen las cosas porque dicen, es que dijo el pastor, y yo lo voy a hacer porque el pastor dice. ¿Y qué le parece si un día el pastor se equivoca? ¿Qué le parece si un día el pastor se equivocara y usted lo hizo porque el pastor dijo? Pero en cambio, hermano, usted lee la Biblia, usted puede decir, es que aunque el pastor diga, pero la Biblia dice otra cosa. Porque a veces los pastores son de carne y de hueso y se pueden equivocar. El ministro se puede equivocar, el diácono se puede equivocar, hermano. Pero cuando el hombre lee la palabra de Dios, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Y sobre todo, hermano, le enseña, hermano, muchas cosas de las que no tiene experiencia, a fin de que sean cuidadosos. Hay una parte en las palabras de Dios que dice el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir que cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, en un mundo oscuro, usted puede darse cuenta, hermano, usted puede darse cuenta cuando va a hacer algo malo. Cuando usted tiene usado una lámpara en las noches, ¿verdad? Que usted usa la lámpara y enfoca por dónde va a caminar, ¿verdad? Usted trata de no caerse, de que no le pase un accidente. Usted tiene ese cuidado, ¿verdad, hermano? Bueno, déjeme decirle que la palabra de Dios es lo mismo en una manera espiritual. Hermano, nos alumbra en un lugar oscuro. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha alumbrada en un lugar oscuro, hermano. La palabra de Dios te va a enseñar cuando estás en un error y puedes caer en un hoyo, en una trampa del diablo. Pero si tú no lees la palabra de Dios, va a haber cosas que se te van a hacer muy buenas, va a haber cosas que te van a hacer muy bien, pero la palabra de Dios te va a enseñar que aunque se mira buena, no es lo correcto, no es lo bueno. Hay cosas que dice la Biblia que al hombre le parecen justos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte. Si usted, hermano, no lee la palabra de Dios, hermano, usted corre el peligro de extraviarse. Si usted no lee la palabra de Dios, corre el peligro de extraviarse. Si usted no lee la palabra de Dios, corre el peligro de confundirse, de no saber algunas cosas. Por eso es importante que hagamos tiempo para la palabra de Dios. Cuando dicen amén, hermanos, tenemos que hacer tiempo para la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, hermano. Nos ayuda para ser cuidadosos y dice... y ser personas honrados y justos en todo. Aún la misma palabra, hermano, por la justicia, que es la palabra de Dios, porque Dios es un Dios justo, nos ayuda en esa justicia a tomar buenas decisiones para cuando se trata de tomar un juicio. La misma palabra de Dios nos dice cómo hacer algunas cosas y cómo dejar de hacer otras cosas que de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser justos en todo, pero para eso usted y yo tenemos que leer la Biblia. Usted y yo tenemos que leer la Biblia. Hermano, que muestren astucia y conocimiento y que piensen bien lo que hacen. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Hermano, nos sirve ¿para qué? Para aprender una manera de ser astutos. Hermano, una astucia, hermano, que el Señor quiere que tú tengas para que no te dejes engañar por el diablo, para que no caigas en las trampas del diablo. Hermano, y también, hermano, la palabra de Dios te va a ayudar a pensar bien lo que haces. Escuche esto que le voy a decir. Le va a ayudar a pensar bien lo que hace. La palabra de Dios nos va a ayudar en esas áreas, hermano, a hacer bien. A veces, hermano, nosotros no pensamos las cosas sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre está en la carne, está pensando conforme al deseo de la carne, conforme al corazón de la carne, hermano, conforme al espíritu carnal. Pero cuando el hombre lee la palabra de Dios, hermano, piensa bien lo que hace, porque sabe que con lo que haga puede agradar a Dios o lo puede desagradar a Dios. Por eso es importante leer la Biblia, hermanos.
Es importante que usted de momento abra su Biblia, escudriñe la palabra de Dios, porque dice la palabra, os parece que en ellas obtenéis la vida eterna. Hermano, ahí hay bendición en la palabra de Dios. Hay mucha bendición. Y lamentablemente hay personas que por la flojera de no abrir la Biblia durante el día, hermano, durante el día, se pierde de muchas cosas. Por eso la insistencia, hermano, a que ahora, en este mes, nos propongamos leer el libro de Proverbios. ¿Cuántos se animan, hermanos? ¿Cuántos se animan a leer el libro de Proverbios? Hermano, lo que un pastor quiere, o un ministro quiere, y Dios quiere, es que la iglesia crezca. Y si hay algo que te hace crecer espiritualmente, es la palabra de Dios también. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice el salmista que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de tu boca. Pero si tú, hermano, si tú no lees la palabra de Dios, no vas a tener, hermano, palabra para alguien. Un versículo para compartirle a alguien. ¿Verdad? Vas a tener, hermano, unos dichos o unos refranes. Pues como dice el dicho, ¿verdad? O como dice el refrán, y va a parecer el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que ni una cosa ni otra, ¿verdad? Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede darle una palabra de fe, una palabra de esperanza que está fundada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios, cuando usted la da a un amigo que tiene problemas, hermano, esa palabra que es vida, llega al corazón de la gente, hermano, impregna a la gente, hermano, toca a la gente. Y esas palabras son dulces, esas palabras son palabras que, aunque sea, hermano, una persona dura de corazón, esa palabra, dice la Biblia, penetra hasta lo profundo, dice, de los tuétanos, hermano, hasta lo más profundo. Por eso es importante, hermano, no dejar de leer. Y nos esforcemos para leer este libro, hermano, el libro de Proverbios. Mire que no le estoy diciendo que lea mi libro, ni el libro de fulano, ni el libro de mangano. Le estoy diciendo, leamos la palabra de Dios. Porque allí hay mucha bendición. ¿Quién quiere ser bendecido, hermano? De parte de Dios. Mire, hermano, cuando yo he leído la palabra de Dios, y a veces la mayor parte de las veces lo leo a solas ahí en mi oficinita, y estoy a solas ahí en la oficina y estoy bien concentrado, a veces Dios me ha regañado de alguna manera a leer la Biblia. Dios me ha llamado la atención. Y mira qué bonito se siente que Dios te llame la atención. Y también me ha elogiado también, no crea que no. También se siente más bonito, ¿verdad? Que sea la misma palabra de Dios quien te exhorta, te regaña o te hace, ¿verdad?, sentir bien. La misma palabra de Dios te va diciendo lo que vas haciendo mal y lo que vas haciendo bien. ¿A quién le interesaría, a quién le interesaría eso? ¿A quién le interesaría? A ver, yo quisiera ver, si el pastor dice que al leer la Biblia yo me voy a dar cuenta cuando voy mal o cuando voy bien, yo quisiera ver eso. Pues yo le recomiendo que haga eso un día, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Proverbios cada día, pero a cualquier hora que usted puede ser en la mañana, puede ser en el día, puede ser en la noche, pero no se vaya a dormir sin leer la palabra de Dios. No se vaya a dormir, deje que Dios le hable a su corazón, deje que Dios le hable a su mente. En el versículo 5 del capítulo 1 de Proverbios dice así en esta versión: ustedes los sabios e inteligentes, escuchen bien, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. ¿A quién le interesa eso, hermano? Hermano, si aún el consejo no nada más es para los ignorantes, no es el consejo para el analfabeta, el consejo es para todos, incluyendo en este momento también aún a los sabios y a los inteligentes. Yo sé que aquí hay gente que es sabia y yo sé que aquí hay gente inteligente, y porque son sabios y son inteligentes, estoy seguro que van a leer el libro de Proverbios. ¿Cuántos sabios hay aquí inteligentes? Amén. Solamente, hermano, dice la palabra del Señor, ya lo vamos a mirar. Hay personas que no les gusta leer, ¿no? Y ¿sabe qué? Yo lo siento, me da tristeza por aquellos que se niegan a leer la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque aumenta su ignorancia. En lo que otros crecen en sabiduría, otros crecen en experiencia, crecen en inteligencia de parte de Dios, crecen más en el temor de Dios, otros menguan, van para abajo, van para abajo, van para abajo, van para abajo, hermano. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que hay hermanos que la Biblia la abren nomás los días de culto, ¿verdad? Ahí la cargan en el carro, la Biblia. Ahí la andan en el carro y nomás para que no se le olvide el día de culto la bajan. Se acaba el culto y la meten en el carro, ahí la dejan por 2-3 días y no la agarra probablemente. Pero hermano, yo le quiero exhortar es animarlo a que ustedes y yo, hermano, que somos gente entendida, que somos gente sabia, no como los sabios del mundo, hermano, pero somos gente inteligente. O si usted se siente que no es inteligente. Yo sé que usted es inteligente. Yo sé que usted es inteligente porque nunca le anda metiendo las manos a la lumbre, ¿o sí? Yo sé que usted es inteligente porque al salir de aquí usted no cruza la avenida sin voltear a la izquierda o a la derecha. Usted es inteligente y voltea a la izquierda, a la derecha, que no venga algún carro. Solamente, ¿verdad? Los que no son inteligentes caminan así nada más, ¿verdad? Pero usted es inteligente. Yo sé que usted es una persona inteligente, hermano, y que Dios lo quiere, hermano, a ayudar en su inteligencia. Escuche bien, hermano, esto. Usted, al leer la palabra de Dios, ganará experiencia. Dios compartirá la experiencia con usted. ¿Cuántos han leído, hermano, estos 3 días? ¿Cuántos han leído esos 3 capítulos? Léalos, hermano. Es por su bien. Yo los voy a leer y yo me voy a beneficiar a leerlos. Pero si usted no los lee, usted se va a quedar en las mismas o peor. Porque otros van a avanzar, van a entender algo más, van a aprender algo más. Pero si usted se queda ahí, ¡ay, que lean los hermanos! Sí, van a leer, van a aprender, Dios les va a hablar. Pero a ti, ¿cuándo quieres que Dios te hable? Si no te gusta, yo repito, si no te gusta que alguien te diga cuando hiciste algo mal, lee la Biblia y verás que Dios te va a decir, hiciste esto mal. Así pasa, así sucede. Por eso, hermano, mire, el versículo 6 dice, en el capítulo 1 de Proverbios 6 dice, que así podrás entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza, dice esta versión. Así podrás entender. Está hablando de discernir, hermano, discernir, de saber diferenciar una cosa de la otra. Por eso yo le decía, hermano, que cuando yo leía la Biblia, cuando era joven, pues, que apenas empezaba a leer la Biblia, y había cosas que no podía yo discernirlas. Si era algo profético, estaba hablando de una manera natural, de una manera espiritual, pero cuando usted lee la palabra de Dios, empieza a entender. Y entonces usted puede decir, ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Sabe usted, hermano, por qué muchos de nuestros amigos que todavía adoran a las imágenes no entienden? ¿Por qué cree que ellos todavía no entienden ni adoran a las imágenes? Fácil, porque ellos no leen la Biblia. Ellos se basan a lo que diga el líder. Cuando usted lee la Biblia, se encuentra con el libro de Éxodo y otros libros, ¿verdad? Que dice, no servirás a otros dioses. No prestarás culto a otros dioses. Solamente al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Y usted empieza a leer eso y se da cuenta y entonces dice, ahora entiendo por qué me decían que lo que hacía no estaba bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender, hermano, a través de la lectura de la palabra de Dios, tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren aprender, hermanos? ¿Cuántos quieren entender, hermano? Dios no, mire, es que es algo que yo quisiera tener la palabra exacta, pero cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, su mente se abre. Su mente empieza a abrirse al conocimiento de Dios. Y usted puede entender muchas cosas. Sus pensamientos cambian. Y entonces usted ahora entiende por qué los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El Señor dice, por mis caminos no son tus caminos. Y usted empieza a entender que usted tiene que ir no por el camino que usted quiere, sino por el camino que Dios lo quiere llevar.
Y usted empieza a entender muchas cosas, hermano. Empieza a comprender, hermano. Por eso es importante leer el libro de Proverbios. Yo le quiero dejar esto en su corazón, hermano. Haga el esfuerzo de leerlo, ¿verdad? Si usted no sabe leer, bueno, ya tenemos la ventaja, ¿verdad? Tenemos allí en internet, usted puede buscar el capítulo que corresponde al día de hoy y le pone play y lo escucha. Como yo les decía hace días a los hermanos, escúchelo hasta 2, 3 veces. Para que se le quede algo pegado, porque si usted tiene todavía la mente así como de teflón, que no se le pega nada, ¿verdad? ¿Cuántos tienen esa mente de teflón que no se le pegó? Ya lo leyó y no se le pegó nada. Yo le recomiendo, léalo cuidadosamente. Yo soy una persona que come muy rápido, hermanos. En el trabajo como muy rápido. El lonche de media hora yo me lo aviento en 15 minutos. ¿Verdad? Y a veces cuando voy a comer con mi señora, que nos vamos a cenar, yo ceno más rápido que ella y ella apenas va ni a medio plato y yo ya acabé. Y entonces me dice mi esposa, es que tienes que saboreártelo, degustarlo. ¿Cómo se dice? Degustarlo, pero saborea. No, yo así estoy con los tichitos como de ardilla, hermano, así, y comiendo, pero la palabra de Dios es igual, hermanos. La palabra de Dios, para que usted la entienda, tiene que degustarla, saborearla, para que le vaya entendiendo, ¿verdad? Y si no la entiende, regrese un poquitito más para que la pueda entender. Mire, todo el que quiera ser sabio debe de empezar a obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio, hermano, todo el que quiera ser temeroso de Dios, dice la Reina Valera que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Como una persona, por eso hay personas que no saben si hicieron bien, hicieron mal, cuando cometen un error, una falta, ¿verdad? Delante de Dios, porque no leen la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia se da uno cuenta, hice mal, esto no estuvo bien, esto hay que corregirlo. O lo contrario, qué bueno que hizo esto, porque esto fue lo que a Dios le agrada. Esto es lo que Dios podía esperar de mí. Todo el que quiera ser sabio, dice la Biblia, debe de empezar a obedecer a Dios. Pero ¿cómo vas a obedecer a Dios si no lees la palabra de Dios? O sea, si no te enteras de que hay que obedecerlo, pues no lo vas a poder obedecer, ¿verdad? Pero cuando tú lees la palabra de Dios, hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de qué cosas tienes que obedecer, hermano. Pero la gente, aquí menciona el proverbista, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Es decir, ellos se quieren mantener allí en la ignorancia. Yo espero, hermano, que aquí, hermano, alcancemos hasta el último ignorante para Cristo. Amén. Alcancemos hasta el último ignorante, el último rebelde, hermano, para el Señor, y que se explique y aprenda la Biblia. Qué bonito se siente, hermano, cuando usted conoce a alguien que lee la Biblia, o que se da cuenta que usted empieza a leer la Biblia. Que entonces esa persona ya no le habla de otra cosa más que de la palabra de Dios. Hay hermanos, que mire, hasta, no digo que ¿cómo es esa palabra? Que me enfada, no es la palabra, pero hay hermanos que están leyendo la Biblia y luego me llaman, pastor, ¿y qué quiere decir ¿y qué quiere decir lo otro? ¿Y qué quiere decir aquello? Y entonces ahí estoy yo buscando también para responderles a ellos, ¿no? Ahí estoy yo